Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente del auditorio de la iglesia en São Paulo. Recordando a todos que hoy es el día del Señor, el día domingo, vamos a hacer nuestras ofrendas y honrar a nuestro Señor que nos salvó, que nos dio todo. A 5, Hechos 20 del 28 al 30. Yo había preparado para dar 3 mensajes sobre la iglesia en Éfeso, que ya los di, y 3 mensajes para la iglesia en Esmirna. Hoy yo iría a terminar. Todavía el Señor no me permitió prepararme para aquello que yo estaba preparando. Lo dejaré para la semana que viene. Es un asunto todavía más importante en esta línea de raciocinio. Ustedes recuerdan que las 7 iglesias de Apocalipsis representan la iglesia como un todo. No solamente la historia de la iglesia en el pasado, sino también la profecía sobre la iglesia en el futuro, y también dar una mirada de rayos X para esclarecer y que todos podamos entender la historia de la iglesia, también la situación de la iglesia, la condición de la iglesia actual, para que podamos usar esta luz para ir hacia adelante, para avanzar, no para retroceder. Entonces, a través de esta luz, nosotros verificaremos si tenemos alguna cosa que todavía necesitamos tratar para que no caigamos en las trampas del enemigo de Dios, principalmente el misterio de la iniquidad, que no solamente opera en la sociedad, sino que puede operar en la iglesia. Y nosotros no queremos dejar que Él tenga libertad de operar entre nosotros. Estamos a muy poco tiempo de la venida del Señor. Entonces queremos seguir para el frente, hacia adelante, no para atrás. Entonces vamos a mirar este mensaje con este ángulo, con este encargo. No tengo ningún encargo de hacer meramente un estudio bíblico sobre las 7 iglesias, porque muchos estudios ya fueron hechos. Muchos estudios fueron hechos de una forma muy completa. Entonces, yo no quiero osar de hacer un estudio más. La idea es preparar la iglesia, ataviar la novia para nuestra misión que viene al frente. No estoy preocupado con la parte doctrinal, sino que estoy preocupado que realmente no caigamos en las trampas, no caer en las manos del adversario de Dios, que es Satanás. Queremos seguir al frente, porque la palabra del Señor nos está dando todas estas semanas la palabra maravillosa. La iglesia, cuando yo hablé de la iglesia en Éfeso, el término Éfeso, la palabra griega de Éfeso es deseable. Entonces yo quise mostrar otro ángulo, esta palabra deseable, mostrando que la iglesia siempre fue algo de deseo para nuestro Señor Jesucristo. Dios, cuando creó al hombre, Él ya creó al hombre de una manera diferente. Cuando Dios creó a Adán, Dios hizo
que Adán duerma, porque Adán no había encontrado entre todos los animales que Dios había colocado a su frente para darle nombre. Él no encontró, la propia Biblia registra, él dice que no encontró nadie que pudiese ser su ayuda idónea, que fuese idónea como su auxiliadora. Entonces Dios hizo dormir a Adán y de su lado retiró una costilla. Y la Biblia dice, transformó a partir de esta costilla en una mujer. Esta palabra transformar en hebraico es edificar. El verbo edificar es el verbo construir. Entonces Eva no surgió de repente a partir de la costilla de Adán, que fue presentada a Adán. No, Dios tuvo que trabajar. Hubo un proceso de transformación y construcción de la iglesia. Esto muestra que la iglesia no nace lista. La iglesia precisa pasar por un proceso de edificación, un proceso de construcción. Hermanos, nosotros estamos en este proceso de edificación. Por eso es que cuando Jesús murió, que representa a Adán, que fue adormecido por Dios, Jesús murió en la cruz, y de su lado, cuando el soldado lastimó con su lanza, salió sangre y agua. Sangre para nuestra redención, para rescatarnos de nuevo para Dios, porque habíamos sido perdidos para Dios, porque el pecado entró en este mundo y la muerte también entró en este mundo por el pecado. Y la muerte pasó para todos los hombres y todos pecaron. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todo esto está en el libro de Romanos. Pero hermanos, gracias a Dios por la redención de Cristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz, nosotros fuimos rescatados de nuevo para Dios. Y no solo esto, también de su lado fluyó agua. El agua representa la vida divina, la vida eterna de Dios, que fluyó a partir de Jesús para todo aquel que en Él cree. Cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos la vida eterna de Dios, recibimos la vida de resurrección de Cristo, y a partir de este momento, hermanos, nosotros nos volvemos un material para edificación. Los materiales de construcción no son otras cosas, sino nosotros hombres que creemos en el Señor Jesús, recibimos la vida de Dios y nos volvimos piedras vivas, piedras que tienen vida. El apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 2, nosotros somos piedras vivas para edificación, para la casa espiritual, para tener un sacerdocio santo y sacerdocio real, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Entonces estamos en el proceso de edificación y Dios ama al hombre. Existe un clima de romance entre Dios y el hombre. ¿Usted sabía esto? Cristo ama a la iglesia. Entonces Dios, cuando creó al hombre, Él ya mostró en la historia en la historia de Adán y el surgimiento de Eva, porque Dios quería preparar entre los hombres una iglesia que sea la novia para su Hijo Cristo. Esto yo lo mostré en Génesis capítulo 24. Abraham, que representaba a Dios Padre, él mandó a su siervo más antiguo de la casa, que administraba todos sus bienes que representan al Espíritu, para buscar una novia, traer a la novia, preparar a la novia para casar con Isaac. Y esta novia sería Rebeca. Entonces Rebeca representa a la iglesia e Isaac representa a Cristo. Y el Espíritu hoy está preparando esta novia, que somos nosotros. Entonces Dios ama a la iglesia. Entonces, desde ese momento ya comenzó problemas en la iglesia, porque todavía vivimos en el hombre natural. Tenemos la vieja creación. Por nuestra alma, por nuestra carne, todavía somos carnales.
No somos todavía tan espirituales. Gracias a Dios, Dios está trabajando en nosotros. Pero los primeros señales de la degradación ya aparecieron en la iglesia en Éfeso. Ellos eran extremadamente legalistas, conocían la palabra y la letra, pero perdieron la esencia del amor. Perdieron el primer amor, la simplicidad, con amor que procede de un corazón puro, de una conciencia buena y también de una fe sin fingimiento. Entonces vamos a volver para la simplicidad, volvamos al primer amor. No permita que el legalismo de las escrituras, personas sin amor, queremos estar llenos del Espíritu. Y también, y amor por la posición, amor por el cargo. Yo soy hermano responsable, yo soy presbítero, yo soy esto, yo soy aquello. Nada de esto vale, si no hay realidad. Porque en el tiempo de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, lo que vale es ser un mensajero. ¿Qué es un mensajero? Mensajero no tiene su propio mensaje. Él está encargado de llevar el mensaje de Dios. Infelizmente, hoy muchos mensajeros tienen sus propios mensajes. Crean sus propios mensajes y ahí ya todo se arruina. Entonces, hoy Dios trabaja con los verdaderos mensajeros. Esta es la situación de la iglesia en Éfeso, donde podemos ver como un espejo lo que precisamos prevenirnos. Y vamos a seguir lo que es positivo. Y la semana pasada con la iglesia en Esmirna, yo le mostré a ustedes que hubo toda la persecución del Imperio Romano y nosotros no entendíamos por qué el Imperio Romano no perseguía otras religiones. Vino a perseguir justamente los que abrazaron la fe, los que oyeron el Evangelio y cambiaron su manera de vida. Y justamente es porque ellos vivían en el medio de un mundo pagano. Ellos vivían en medio de una religión pagana y el Imperio Romano estaba totalmente entrelazado con la religión y con la economía. Como ellos heredaron de los griegos la religión politeísta, ellos entonces tenían muchos dioses para construir dioses, para no ser castigados en algunos aspectos. Entonces había todo un comercio del Imperio Romano que giraba en torno de la religión, hasta los sacrificios, hasta los nichos de Diana, que hubo la persecución a Pablo en Éfeso. Entonces varios objetos, quiere decir la economía del Imperio Romano, giraba en buena parte en torno a la religión pagana. Y esto afectó. ¿Por qué afectó? Afectó más religiones. A mí no me gusta llamar al evangelio de religión, pero las otras religiones, ellas no tenían el poder de transformar una persona, de cambiar una persona. Pero la fe cambia a las personas. Cuando Pablo entró en Tesalónica, el poder del Espíritu Santo, con convicción, él predicó la palabra del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Hizo que los tesalonicenses dejasen a los ídolos para servir al Dios verdadero, vivo y verdadero. Entonces esto cambió todo. El Imperio Romano, que se jactaba de ejecutar una política muy liberal, toleraba todas las religiones, pero no consiguieron tolerar la fe, porque la fe estaba cambiando a las personas. Esto está haciendo ¿qué? Vaciando los templos, vaciando el comercio. Ahí los comerciantes comenzaron a presionar a los políticos y los políticos presionaron al emperador. Entonces el emperador determina la persecución. Así fue. Pero gracias a Dios, nadie logra acabar con la fe. Nadie logra exterminar el Evangelio. Cuanto más se perseguía, más personas creían en Jesús.
Entonces, gracias a Dios, este evangelio que nosotros estamos predicando, colportores que están al frente, puedo orar por ustedes. Ustedes no están predicando una religión muerta, ustedes están llevando el evangelio del Dios vivo. Basta. Dios nos dio un abordaje que es de Dios, es divina, que es puedo orar por usted. Esta frase no vino de hombres, esta frase vino de Dios, porque esta frase abre las puertas de los corazones de las personas. Entonces, ¿cuántas veces yo oí testimonios de ustedes? Correcto. Cuando dice, ¿puedo orar por usted? La persona dice, puede. Y ahí muchas veces no creía, pero cuando termina de orar, mira a la persona y está en llantos. Y allí la persona le dice, yo estaba precisando de aquella oración, estaba con desespero. Y muchas veces hay personas que se querían matar en aquel día. Las personas, todas, están como ovejas afligidas, ovejas sin pastor. Cuando Él vino, vio a las multitudes como ovejas sin pastor, todas exhaustas y todas de ellas afligidas. Así encontramos a las personas en las calles. Ninguna religión va a ayudarlas, solamente la fe. Por eso no desprecie este trabajo que ustedes están haciendo. Vamos a las calles, puede orar por usted, vamos a llevar la fe para las personas, porque el Evangelio es poder de Dios. Deja de escapar de tu boca, puedo orar por usted, y tú vas a ver al león haciendo su trabajo. El Evangelio es como un león que cambia a las personas. Entonces, hermanos, gracias a Dios, no solamente los colportores están haciendo este trabajo, los jóvenes en el Avanza Joven. Ayer parece que hubo varios lugares ahí, los jóvenes salieron y el Avanza Joven entonces se completa en sí mismo. El Avanza Joven tiene la parte de la predicación del Evangelio, de orar por las personas, también tienen colportaje y también está colportaje digital, aquellos que no pueden salir físicamente. Y también el Avanza Joven tiene la retaguardia, una red de cuidado, tiene grupo familiar de jóvenes, entonces ellos logran ser algo completo y todavía más. Ellos no es un trabajo aparte, es un trabajo en la iglesia, los frutos son para la iglesia. Y no solo esto, yo estoy oyendo muchas iglesias, hermanos y hermanas, que están saliendo, no aguanto más, viendo a los hermanos con esta alegría, cuando vamos para las calles a predicar el Evangelio. Ayer mismo, recibí varias noticias de que varias iglesias salieron y todos volvieron alegres. Entonces, hermanos, gracias a Dios, hoy tenemos una central de Hoy tenemos la oportunidad de recibir estos contactos que se hicieron en las calles para que cuidemos. Gracias al Señor, muchos de ellas se fijaron ya en la iglesia. Gracias al Señor, ya hay primera, segunda, tercera generación de contactos. Estas personas ya generaron nuevos contactos y ya generaron tercera generación de contactos. Esto funciona, hermanos. Esto funciona. Gracias a Dios, no estamos más en el Imperio Romano, no tenemos la persecución física. Nadie será cortado al medio, nadie será quemado vivo. Pero, hermanos, tenemos un martirio psicológico. Quiere decir, dentro de nosotros, no amamos nuestra vida psique. Si yo no amara mi alma, yo no saldría a cuidar a otras personas. No saldría a predicar el Evangelio. Pero la verdad que este movimiento está siendo producido por el amor a las personas. Si amamos al Señor, el Señor preguntó a Pedro, Señor, Pedro, ¿tú me amas? Sí, sabes que te amo, entonces apacienta mis corderos.
Entonces tenemos que amar a las personas, cuidar a las personas para que todas ellas sean edificadas en la iglesia. Entonces, hasta ahí hablé lo de la semana pasada. Entonces, hoy yo quería avanzar para mostrar que la iglesia en Esmirna retrata la historia de la iglesia a partir de Éfeso, porque Éfeso comienza en la segunda mitad del siglo I. Entonces, a partir de este tiempo, hasta la primera mitad del siglo IV, son muchos años de persecuciones, persecuciones de diversos emperadores romanos, y durante estas persecuciones yo quería mostrar a los hermanos hoy de que la degradación ya estaba ocurriendo, el declive de la iglesia ya estaba ocurriendo por las artimañas de Satanás. Hermanos, nosotros precisamos entender que la Biblia, Apocalipsis 12, habla que Él es el seductor. Esta palabra, el ser seductor, significa que Él es un buen engañador. Él engaña a todos ustedes. El único que no nos permite ser engañados es el Espíritu, que nos revela. Porque Él es tan fascinante que Él lo fascina. Engaña a todos. Si es posible, engañaría a los de la familia de la fe, pero gracias al Señor, nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros tenemos la palabra profética que nos da la vacuna. Nos hace tener prevención contra estas cosas. Entonces yo quería mostrar a ustedes cómo las sutilezas de este seductor también está actuando en la iglesia y actuó en la época, en aquella época, y el declive ya había comenzado. La iglesia en Esmirna no solo recibió muchas persecuciones, sino que ya muestra las primeras señales de degradación. Aquello que preparé para hablar hoy, voy a hablar la semana que viene. Hoy quería mostrarles a ustedes que lo que realmente comenzó a causar el declive de la iglesia todavía es con relación a las enseñanzas, a la palabra. Gracias a Dios, hermanos, Dios restauró la palabra profética entre nosotros. Gracias a Dios, hermanos, esta palabra profética está operando en quien cree. Esta palabra profética está siendo confirmada en hechos que vienen a seguir cuando esta palabra es liberada. Entonces el Señor, el Espíritu, está confirmando a ella. Entonces, solo, hermanos, durante todo el tiempo, desde la creación del mundo hasta Cristo tomando su reino, ustedes pueden verificar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la obra de Dios siempre fue hecha por medio de la palabra de Dios. No hay excepción, no hay excepción. La obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino de Satanás para causar el declive de la iglesia? Es atacar la palabra, confundir a la iglesia sobre la palabra. Entonces, es esto que yo quiero mostrarles a ustedes. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Es muy sutil. Cuando yo estaba de viaje rumbo a Macedonia, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta palabra, otra doctrina, aquí es otra enseñanza heterodoxa. Hermanos, es esto que yo quiero llamar la atención. Para hacer la obra de Dios, Dios necesita de su propia palabra. Y la palabra de Dios constituye la única enseñanza ortodoxa. Espero que ustedes estén entendiendo. La palabra
que produce para Dios algo de vida, algo saludable, de la edificación, de la salvación de las personas, viene de la palabra ortodoxa de Dios. Pero en el tiempo ya de Pablo, cuando él salió de la prisión de Roma, él fue liberado. Cuando él pasó por Éfeso, él percibió que había muchas enseñanzas heterodoxas. Este es el problema principal del declive de la iglesia. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Esta palabra, servicio, estas enseñanzas que no son la palabra ortodoxa de Dios, vienen en una vestimenta muy curiosa que desperta curiosidad de los hermanos. Hablan de muchas fábulas. El año pasado, ustedes sabían que los patriarcas, José, fue así, pero se cuenta así sobre Abraham, sobre Elías, sobre todas estas fábulas y genealogías sin fin. Y solo promueven discusiones. La palabra de Dios produce lo que Dios quiere hacer en la tierra. La palabra de Dios produce la economía de Dios en la fe. La palabra de Dios produce fruto para Dios, produce resultado, produce la voluntad de Dios siendo hecha. Pero estas enseñanzas heterodoxas promueven solamente discusiones. No tienen producción para Dios, no tienen producción para la economía de Dios, para la voluntad de Dios. Ahora, nosotros precisamos volver a la simplicidad. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. No podemos perder este amor simple, de ninguna manera. En el momento que perdemos el primer amor que el Señor que la iglesia en Éfeso había abandonado, este primer amor necesita ser mantenido a toda cuesta. Yo y tú no pasa que después de un tiempo en la vida de iglesias yo siga complicado. El cargo en la iglesia me complicó. Las situaciones, las condiciones. Entonces no podemos perder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener un corazón puro. Un corazón puro, hermanos. Es solamente amar al Señor y amar a la iglesia, sin buscar reconocimiento. ¿Quién está dispuesto a servir al Señor sin buscar reconocimiento? Yo hice tantas cosas, ¿viste, Douglas? Y tú nunca me alabaste, nunca me elogiaste. No, un corazón puro no busca esas cosas. No busca la gloria de los hombres. Sin buscar fama, ni colofón, ni actitud de ganancia, que es el dinero. Amamos al Señor. Hacemos todo por amor al Señor. Porque yo vivo una vida de mártir por el Evangelio, es por amor al Señor, puro y simple. No es por el reconocimiento. Yo no me considero grande. Yo no quiero ser grande. Pablo era grande y se volvió pequeño. Entonces yo quiero amar al Señor y servir al Señor de corazón puro. Vamos a mantener esta pureza y en segundo lugar, conciencia buena, una buena conciencia. Nadie aquí es infalible. Pero si tú manchas en algún aspecto su conciencia, trate inmediatamente. Todos se equivocan aquí. Pero si se equivoca, trate inmediatamente con nuestras equivocaciones para mantener una conciencia buena. Porque una conciencia mala, Satanás ataca. Él es el acusador. Él te acusa a ti y tú quedas sin fuerzas, fragilizado. Vamos a mantener una conciencia buena.
y mantener, ¿qué vamos a mantener? Una fe sin fingimiento, sin hipocresía. Hermanos, yo necesito mostrar una fachada de espiritual para los hermanos. Yo soy lo que soy. Claro, yo busco vivir la realidad de la palabra que yo recibo, pero no necesito fingir lo que no soy. Entonces vamos a mantener una fe sin fingimiento, fe sin hipocresía. De esta forma, hermanos, surge en nosotros espontáneamente el amor, aquel primer amor por el Señor y aquel amor, con este amor amamos y servimos a la iglesia. De las cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Quiere decir, se perdieron en conversaciones vanas. Hablan, mensaje. No produce nada. Toda palabra inútil, palabras vanas. Vamos a hacer que nuestra palabra sea para edificación, pretendiendo pasar algunos por maestros de la ley. Todos quieren ser maestros. Cuando ustedes quieren perder la misión de que solo la palabra ortodoxa de Dios se edifica, hace la palabra de Dios, comienza a haber un clima entre los cristianos de competición. Yo también conozco la Biblia. Yo también hablo por Dios. Yo también sé explicar el libro de Romanos. Yo también sé explicar este libro, aquel libro. Hermanos, cuando tú pretendes pasarte por maestro de la ley, mire, ya saliste de la ortodoxia, de las enseñanzas de Dios. Entonces quisieran ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena. En realidad no saben ni, hablan fuerte, pero no saben lo que están hablando. Hermanos, no perdamos la simplicidad. Hermanos, es tan fácil. Yo alabé al Señor. Todo el tiempo que tuvimos al hermano Don en nuestra frente. Yo no necesitaba preocuparme con nada. Yo sabía dónde estaba la enseñanza ortodoxa. Yo sabía dónde estaba la palabra de Dios. Yo no necesitaba esforzarme para buscar. Yo estaba tan tranquilo, hermanos. El Señor estaba usando aquel siervo. Hermanos, no necesita estar preocupado. Hermanos, vamos a oír la palabra ortodoxa de Dios que va a edificar la iglesia y no buscar oír a un maestro aquí o maestros allá. No es que en la iglesia no hay maestros. Yo ya le mostré a ustedes en Romanos capítulo 12. Todo procede de la única palabra que es profecía. La palabra profecía viene de aquel profeta que recibió revelación directa de Dios. Ustedes recuerdan lo que yo dije. Y a partir de esa profecía es que aquel que enseña, un maestro, él puede tener muchas cosas que él ha acabado, mucha luz puede haber tenido, pero todo era a partir de la profecía, todo a partir de la revelación directa que vino de la palabra de Dios, y un maestro entonces desenvuelve. Muchas veces él insistía muchas veces en un punto, y yo dije, aquí hay oro. Yo no sé dónde está, pero aquí hay oro. Y ahí yo qué eso hacía. Yo empezaba a buscar. Señor, muéstrame aquello que el hermano Don está viendo. Yo no estoy viendo. Y ahí yo veía, aquí hay un velo. Y yo decía, yo me quedaba contento, aquí hay un velo. La profecía produce lo que enseña y produce aquello que exhorta. Todo está debajo de la misma línea de la enseñanza ortodoxa. No necesitamos buscar ser otros, ser maestro de otras cosas. No, sea sosegado, sea tranquilo. Hermano, yo no quiero estar en mi posición. No es fácil estar en mi posición. Pero vamos a procurar ser simples. Muy bien.
¿Cómo surgieron estas enseñanzas diferentes? ¿Cómo surgieron estas enseñanzas heterodoxas? Vamos a dar una leída en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Y luego leeremos versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Mira solamente qué afirmación tan fuerte. ¿Quién es circuncidado aquí? Yo creo que pocos. Yo creo que el 99% no está circuncidado. Entonces, ¿ustedes no son salvos? ¿Tú eres salvo o no eres salvo? Pero aquí estos individuos fariseos enseñaban que si no estaban circuncidados, no eran salvos. Ellos creyeron en Jesús. Eran una secta más vigorosa. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No es necesario creer en Jesús, es necesario enseñarles que es necesario circuncidarles y determinarles que conserven la ley de Moisés, guarden la ley de Moisés. Fue por ahí que entró la enseñanza diferente. Porque hasta entonces todo era muy simple, era todo como muy simple. Cuando Pedro fue levantado juntamente en el día de Pentecostés, Dios le dio autoridad para hablar. Y luego de esto, ¿qué ocurrió? 5.000 hombres fueron bautizados. Y la vida de la iglesia ya comenzó en Jerusalén, ya comenzó grande, comenzó numerosa. ¿Es así o no es así? Mira solamente cómo eran ellos. Miren en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Voy a leer el versículo 41 para que ustedes sepan cuántos fueron bautizados. Esto ya es la segunda vez. A ver. Oh Señor Jesús. Aquí en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas. La iglesia en Jerusalén comenzó. 3.000 personas. Mira qué versículos maravillosos. Estas 3.000 personas que pasaron a vivir la vida de la iglesia en Jerusalén, ellos perseveraban en la doctrina. Todo lo que dice doctrina no es palabra doctrina, sino enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Eran los 12. ¿Y los 12? ¿Quién ministraba la palabra? Era Pedro. Y Juan auxiliaba. La enseñanza ortodoxa salía de Pedro. ¿Es así o no es así? Salía de Pedro juntamente con los 11, pero él era el portavoz. Era todo muy simple, todo muy simple. Dios usó a Pedro. Esta era la enseñanza ortodoxa. Y en la comunión ellos recibían la palabra, recibían la enseñanza saludable y ellos tenían comunión, ellos romeaban. Era lo que estamos haciendo hoy. Tenían comunión y en el partir del pan. También en las oraciones. Son 4 ítems. Es palabra de enseñanza, comunión sobre la enseñanza
la mesa del Señor y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, cuando se tiene una sola palabra, una sola enseñanza ortodoxa que viene de Dios, hermanos, la iglesia tiene unanimidad, la iglesia tiene prosperidad, la iglesia va hacia adelante y la vida de la iglesia es rica, tiene unidad. Voy a pasar un poco más adelante. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién no quiere una vida de iglesia como esta? Nosotros ya la estamos viviendo, alabando a Dios y contando con alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Usted no quiere alabar a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La red de cuidado no ha tenido favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la vida normal de la iglesia. Todo comienza por la palabra de Dios. Todo comienza por la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles aquí es la enseñanza de Pedro, juntamente con Juan y los otros. Entonces era simple, una sola línea, una sola palabra, y las cosas ocurrían. La iglesia era edificada, los hermanos estaban alegres y las personas estaban siendo salvas. Cuando comienza a introducirse otras enseñanzas, todo a mezclarse con la palabra de Dios, ahí empieza la confusión. Ahí yo voy a saltar. Aquí estaban los 2 apóstoles y después ustedes saben, por el tema de la historia, Dios pasó a usar a Pablo y por causa del concepto de judaísmo no pudo seguir muy adelante allá en Jerusalén, en Judea. Entonces usó al apóstol Pablo, justamente uno que persiguió a la iglesia, y él se volvió un radical para vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Él se volvió, a partir de entonces, Dios le dio revelaciones, muchas revelaciones directas de Dios. Él se volvió en la época el profeta. Es así, el profeta de Dios, por quien Dios hablaba, por quien salía la enseñanza ortodoxa. Ahí es que comenzó el problema. Pablo entonces, por hablar la palabra de Dios, no era poder de él, era poder del Espíritu y poder de la palabra. Él hablaba, pero él sufría. La vida de él era una vida de entrega total. Es esto lo que yo quiero pasarlos a ustedes. Vamos a aprender a vivir esta vida de entrega, esta vida de mártir, como Pablo tenía. Este espíritu favorece al espíritu que el espíritu trabaje. Entonces Pablo vivía esta vida de entrega y el Señor aprobó a Dios revelar a su Hijo en él. En Efesios capítulo 3, Él muestra, y yo quiero que ustedes sepan, mi comprensión sobre el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Entonces Pablo realmente recibió mucha revelación de Dios. Nadie recibió tanta revelación sobre la economía de Dios como Pablo. Y él entonces con mucha paciencia fue levantando la iglesia, predicando el Evangelio, sufriendo persecución de los judíos, sufriendo persecución de los griegos. Quiere decir, con muchas dificultades fue levantando iglesia tras de iglesia. Aleluya. La iglesia por medio de Pablo llegó hasta Europa. ¿Es así o no es así? Y la iglesia prosperaba porque había una enseñanza ortodoxa, había la palabra de Dios siendo ministrada. No era palabra de Pablo, era palabra de Dios usando el canal Pablo. Por eso es que los tesalonicenses dijeron, tomaron la palabra de Pablo, que oyeron de Pablo como palabra de Dios, que de hecho era palabra de Dios. Y esta palabra operaba eficazmente en los que creían. Quien cree la palabra de Dios opera.
Todo era muy simple. Este suceso de Pablo, todavía que con mucha dificultad, él fue a levantar iglesias. De repente, hermanos, toda Galacia, Cilicia, de repente Asia Menor, y luego entrando en Acaya, en Macedonia, Acaya. Todo esto un solo hombre. Esto suscitó envidia. Y otros dijeron, ¿cuál es el secreto de Pablo? Si Pablo puede hacer esto, yo también puedo. Primero los judaizantes abrieron esto. Los judíos creyentes, que se llaman judaizantes, los judíos creyentes, pasaron a ir con Pablo donde Pablo iba. Ellos iban damnificando las iglesias diciendo que no era solamente creer en Jesús, precisaban circuncidarse, precisaban guardar la ley de Moisés, las costumbres de Moisés. Y pasaban a predicar de la siguiente forma. ¿Quién es Pablo? Pablo es muy débil. Nosotros venimos de Jerusalén. Jerusalén es donde están los 12 apóstoles, instituidos por el Señor Jesús. Pablo es un perseguidor de la iglesia. Él, no sé si oyeron hablar de esto, su presencia es despreciable. Pablo no era nadie en la época. Hoy nosotros lo consideramos. Estos judaizantes pasaron a solapar todo el trabajo de otra enseñanza. Y esta otra enseñanza, vamos allá. Señor Jesús. Hechos 11. Veamos Hechos 11, versículo 2. Hechos 11, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Quiere decir, el gran apóstol Pedro, obedeciendo al Espíritu, fue a la casa de Cornelio, predicó el Evangelio a los gentiles, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, bautizándolos, recibiendo a los gentiles también por la puerta del reino. Nosotros los gentiles, entramos en esta puerta cuando Pedro abrió esta puerta en la casa de Cornelio. Entonces Pedro, él en verdad tenía concepto cuando Dios mandó un lienzo, el gran lienzo, que había toda suerte de animales cuadrúpedos. Dijo, Pedro, mate y come. Pedro dijo, no, de ninguna manera. No entró en mi boca nunca cosa inmunda. Ahí Dios le dijo, no vuelvas inmundo lo que Dios santificó. Entonces Dios quería salvar a los gentiles. Pero cuando él volvió a Jerusalén, los de la circuncisión, ustedes vieron, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con el que eran de circuncisión. Venían a disputar con él. Tú entraste en la casa de incircunciso, comiste con él. Y Pedro le dijo, el Señor me mandó, recibimos a los gentiles para el cuerpo de Cristo. ¿Entienden cómo empezaron las enseñanzas heterodoxas? Vamos a ver, vamos lento, no hay problema. Gálatas 2, versículo 4. Es para que valoremos lo que tenemos. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esta palabra espiar es mirar, perseguir.
Estos que eran de la circuncisión iban para hacer espionaje, iban para espiar. Hermanos, nosotros tenemos, hace muchos años atrás, había todo lo que nosotros hacíamos para que, para buscar defectos, errores. La verdad, en verdad, la verdad prevalecerá. Ellos vinieron a espiar lo que Pablo estaba haciendo. Iban a espiar su libertad. No precisamos volver a esclavizarnos por la ley. No es solamente por las obras de la ley que es el hombre justificado, es por las obras de la fe. Capítulo 2, versículo 20. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, cuando por demás murió Cristo. Si aceptáramos estos argumentos de la circuncisión y aceptáramos a la circuncisión y guardar la ley de Moisés para poder ser salvo, Cristo murió en vano. Gálatas 4:17. Dá uma olhada. Gálatas 4:17. 4:17. Yo estoy saltando rápido, porque si no voy a alargar todo esto de más. 4:17 dice, Vou fazer o seguinte. voy a hacer lo siguiente. Vou ler desde o versículo 2 para vocês entenderem um pouco o contexto. Voy a leer este versículo Pois também eu sou como vós. para que entiendan el Irmãos, concepto. assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez é por causa de uma enfermidade física. Muito provavelmente seja Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Muy probablemente esto fuese algo en los ojos. vos foi uma tentação, contudo, Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis. já traduz para repugnância. Eh, Então devia ser uma coisa muito feia a doença dele, tá? King James lo traduce como una repugnancia. Antes me recebesse como anjo de Deus, como Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Mas de Jesús. repente vocês mudaram. O que houve? Pero de repente, ustedes cambiaron. Circuncisão, vieram ¿Qué pasó? Vinieron estos de la circuncisión, vinieron a perturbar. heterodoxos entraram Y las enseñanzas heterodoxas entraron y complicaron las cabezas de los Gálatas. tentação. ¿Dónde pues está toda esta satisfacción que experimentabais? Até seus próprios olhos, Vosotros eras tan simples. pois os outros Ustedes se arrancarían los propios ojos para darlo. teríais arrancado os próprios olhos para nos dar. Porque doy testimonio que si hubierais pedido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Ensinamento ortodoxo. Cuando Essa é a palavra de Deus. Cuando dije para ustedes, esta es la enseñanza ortodoxa, esta es la palabra de Dios. A outra palavra, heterodoxo. No oyan la otra palabra heterodoxa. Inimigo? Yo le dije la verdad a ustedes. Os que vos Yo obsequiam. me volveré enemigo. O que é obsequiar? Os que bajulam, os que querem agradar. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, tienen celo por vosotros. Não o fazem sinceramente. Eles têm outras intenções. Mas querem afastar-vos de mim. Ellos no son reales, hacen las cosas por interés. Da palavra ortodoxa. Ellos los quieren apartar de mí, la palabra. Sutil, não é? Quieren apartarlos de la palabra ortodoxa. Mas El enemigo es muy sutil, ¿no? seja em favor deles. Eles querem afastar vocês de mim para não receberem mais suprimento. Ellos quieren apartarlos de mí para no recibir más suplimiento de la palabra y ellos quieren que el favor de ustedes, el celo de ustedes, el dinero de ustedes sea a favor de ellos. Vocês estão entendendo? Hermanos, así comenzó la confusión. Precedente. Se abrió un precedente de que en la iglesia podía tener varias enseñanzas diferentes. Na própria igreja, Entonces surgió hace un tiempo en la propia iglesia, entre nosotros. você ouviu falar isso não? Hermano, no, yo recibo todos los ministerios. Coração grande, não? Hay personas que tienen corazón grande. Ah, yo recibo a todos los ministerios. Hermanos, es esto. Dos da circuncisão. ¿Va a recibir el ministerio de los de la circuncisión Aí que está o la enseñanza heterodoxa? Ahí es que está la decadencia de la iglesia. Ahí es que está el motivo del declive de la iglesia. Jesus.
Aí eles Señor foram também Jesús. para Corinto. Ahí ellos fueron también para Corinto. Irmão Esdras Segunda de Corintios falou um pouco 11, sobre isso. el hermano Esdras habló un poco sobre esto, No tempo pero yo que aconteceu. estoy situándolos a ustedes en el tiempo de lo que ocurrió. Versículo 1. Segunda de Corintios 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Paulo, na verdade, estava muito Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. de ensinamentos heterodoxos. Pablo está muy preocupado por esta parte de las enseñanzas heterodoxas, Que vos tenho preparado, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Mi única preocupación no es tener fama entre ustedes, no es ganar dinero por medio de ustedes, no es buscar única intenção colofón, a vocês como virgem, reconocimiento, es presentarlos como una virgen pura a un solo esposo que es Cristo. assim como a serpente enganou a Eva com a sua Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quando a igreja recebe diferentes Cuando la iglesia recibe diferentes enseñanzas, la iglesia pierde la simplicidad, la iglesia pierde la pureza. irmãos, é aqui aí que Satanás trabalha. Vocês estão entendendo? Ahí es que Satanás Se na trabaja. verdade, vindo alguém prega outro Jesus, Porque si viene alguno predicando a otro e Jesús, se aceitais que Él es diferente, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, diferente, u otro evangelio que el que habéis recibido, que es que habéis aceptado, mente o tolerais. bien lo toleráis. Vocês toleram essas coisas? Vosotros toleran estas cosas, Suponho que em nada porque yo supongo que en nada a esses he sido inferior essa a palavra aquellos grandes apóstoles. superapóstolos. Esta palabra tales es superapóstoles, solo que, Ironia. ustedes saben, Em nada él está usando ironía. esses superapóstolos. Porque eles se dizem, Yo nada creo sido inferior a estos superapóstoles, eles se dizem estos apóstoles que vinieron de los 12 apóstoles. Se creían que eran grandes apóstoles. Yo no soy nada, pero Pablo Paulo era portavoz de Dios allí. falando o ensinamento ortodoxo de Deus. O inimigo quer confundir. Pablo está hablando de la enseñanza ortodoxa de Dios y el enemigo quiere confundir Embora eu seja falto no la iglesia. Paulo não era tão eloquente como a gente pensa ser. Seja falto no falar, mas não o sou. Pues aunque sea todos con palabra, miren cómo Pablo no se jactaba a sí mismo. Vos tenho No lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Oh Señor Jesús. não sei se vocês perceberam, essa é No sé si ustedes percibieron que esta es la artimaña de Satanás. Volviendo al capítulo 10 eu mesmo Paulo, de Segunda de Corintios. pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que não Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente quando soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. em forma de ironia, porque esse Bueno, dice esto en verdad, como en forma de ironía, porque estos otros superapóstoles predicaban entre ellos, Paulo ele grita forte, porque está Pablo, ausente, mas quando chega él grita fuerte, vira cordeirinho. Você pero tem- cuando llega aquí, él Por isso que Paulo se vuelve un cordero. né? Por eso es que Pablo escribió esto. Sim, eu vos rogo que não venha, não Sí, yo ruego. ser ousado quando Ruego pues que cuando esté presente firmeza no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. nós não andamos como Nosotros no andamos nós somos según la carne, como el mundo anda. Nosotros somos hombres espirituales. do Espírito. Nosotros seguimos al Espíritu. Carne, não militamos segundo a carne, porque as armas Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La palabra ortodoxa, la palabra que viene de Dios, la enseñanza saludable, es capaz, tiene poder de cautivar su pensamiento de nuevo a la obediencia a Cristo. Ustedes están entendiendo. Estos otros enseñanzas solo te confunden, pero la enseñanza ortodoxa viene del Espíritu. Anula, né, sofismas. E estando prontos para punir toda desobediência, Sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a de Cristo. novo cativar o pensamento de vocês. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea Quando perfecta. completar a sua submissão, Deus então, Cristo, Y cuando complete esta sumisión, esta obediencia, todos falar diferente, Dios entonces va ensinamentos diferentes. a castigar todas estas enseñanzas diferentes. Entonces, oh Señor Jesús. Capítulo 11, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Cometiam porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós 11:7. exaltados, visto que Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de Baal. outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Passar necessidade. Y Entre cua- os coríntios. Pablo pasó a recibir, Não me fiz pesado a ninguém, não pedi dinheiro para a vocês. pasar necesidades. Pois os irmãos Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. de vocês. Yo no quiero el dinero de ustedes. Cristo está em mim, por isso não me será tirada Por la esta glória verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. É porque não vos ¿Por qué? Deus o sabe. Porque no os amo. O que eu Dios faço lo sabe. e farei para Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Irmãos, esse versículo não entendi. Hermanos, este versículo yo no lo había entendido. Yo fui a buscar en la King James actualizada. Tiene una nota que dice lo siguiente, que dice así. Nas províncias Era común en las provincias de Grecia, e também los maestros religiosos y también los filósofos itinerantes pelo que ministrava. que recibieran por lo que ministraban. Ellos ministraban en una ciudad Recebiam dinheiro, certo? y luego recibían dinero. Corrente, era costume fazer isso na época. Era común, era costumbre hacer esto. Então, nada receber Pablo decidió entonces recibir nada de los corintios para o que dizer, para no hacerse valer de estas costumbres. o evangelho Pablo dijo, yo quiero mostrarle a los corintios para eles não que el evangelio voy a darle gratis, para no piensen que yo voy a tomar este beneficio. Yo no quiero este beneficio. Entonces él se privó de recibirlo. provavelmente para não seguir o costume da época, ministrando de graça o evangelho. Él no quiso recibir para no seguir la costumbre de la época, Alegavam, ministrando gratis la palabra. era fraco. Pero muchos alegaban que la enseñanza de Pablo era débil Por y isso, sin cualidad académica. graça. Vocês entenderam? Por esto, Pablo lo hacía gratis. Graça é porque Deus Ustedes entendían, queria misturar. Pablo lo hace gratis. Só que então eles contratavam. Pablo no quería mezclarlo con las costumbres de la época, pero los otros contraatacaban Não vale nada. diciendo Vocês entenderam? que él lo hacía gratis porque su enseñanza no valía. Paulo cobrasse. Entonces, en verdad, ellos querían que Pablo cobrase. Se a cobrar, ¿Por qué? Porque si Pablo volviese a cobrar, Paulo, vocês entenderam? ellos serían igual a Pablo. Eles Por eso aquí dice iguales. igualar a mim. Ellos quieren igualarse a mí. Eu não quero dar essa alegria. Yo no quiero darles esta satisfacción. Yo no quiero darles esta alegría. Ustedes entendieron este contexto. Ahora estoy entendiendo. Paulo cortou a ocasião Ellos querían que Pablo cobrase para estar igual a eso. Pablo cortó versículo, vocês entenderam la ocasión de estar onde está. iguales a Pablo. Voy a leer este versículo para entender. E farei Versículo 12. cortar Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, serem considerados a fin de que en aquello que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque
eles se gloriavam de que o que eles ensinavam Ellos se tinha gloriaban acadêmica, né? Porque os de tais que são lo que enseñaban tenía cualidad académica, obreiros fraudulentos porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de próprio Cristo. Satanás se Y no transforma es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. muito, pois que os seus próprios ministros se transformam Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, a sua. cuyo fin será conforme Ó a Senhor sus Jesus. obras. Oh Señor Agora Jesús. então, eu já li 1 Timóteo, Ahora entonces, por yo ya leí 1 Timoteo 1, a Timóteo, por ocasión entonces de la primera carta a Timoteo, liberado da prisão romana, luego de haber sido liberada de la prisión romana en el año 65. ensinamentos heterodoxos Entonces ya había estas enseñanzas heterodoxas que yo expliqué ahora. radicalmente diferentes. Esto es enseñanzas radicalmente Em diferentes Éfeso havia por la mestres raíz. heréticos, En Éfeso había gnósticos, maestros heréticos anticristãs, por sus actitudes agnósticas falsas doutrinas. y se caracterizaban por enseñar falsas 1 doctrinas Timóteo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, y no dá uma verdades. olhada. 1 Timoteo 6:3. Vamos a dar una mirada. 1 Timóteo 6:3. Se 1 alguém Timoteo 6:3. ensina outra doutrina ou ensina diferentemente e não concorda com as sãs palavras. Então, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, entonces existen las sanas palabras y existen las enseñanzas heterodoxas e com ensino de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. nada entende, Está envanecido, nada sabe questões e y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. essas coisas Mire, provocam inveja, estas cosas provocan envidias, difamações, pleitos, blasfemias, malas sospechas. sabe, começam a falar essas mentiras. Eu já disse numa Comienzan a hablar estas quando mentiras. o irmão Dong começou Yo ya dije en una de mis lives, cuando el hermano Don comenzaba a hablar sobre Bucafé, de igrejas lo que él quería hacer era ninguém nos conhece, a gente alugava salir en locales reclusos que nadie nos conoce qualquer placa tinha. Então as pessoas y ni siquiera placa tenía. Entonces las personas veían, e cantar, né? los vecinos veían entrar Ninguém sabia. allí en el lugar Então o irmão Dong falou, tem alguma coisa y errada. nadie sabía quién éramos nosotros. Entonces hay algo errado aquí. Aí começou o encargo do Entonces tenemos que traer al público a nosotros. Ahí empezó el encargo de Bucafé. El Bucafé es un ambiente para que las personas vengan y nos conozcan. Satanás já usou Ahí algumas pessoas Satanás ya usó a algunas personas para hacer difamações e estas difamaciones diziam y sospechas malignas, do café, porque eu era diciendo que el hermano Don distribuidor do café. Eu não conheço yo era el distribuidor de café. Yo no conozco el café correctamente estavam plantando café. y que la familia de Esdras estaban plantando café. Irmão, que coisa absurda. Tenían plantaciones de café. Tudo isso, Hermanos, qué cosa absurda. né, para nos difamar. Todo esto Que mais? es para difamarnos. Altercações sem fim. Muchas personas comenzaron a hablar mal de nosotros, difamándonos. Privados da verdade. Quem ensina ensinamentos heterodoxos é privado da verdade. Supondo que a Quien piedade hace enseñanzas heterodoxas está alejado de la verdad. Paulo tinha tanto sucesso, levantava tantas igrejas, eu vou achar um nicho. Pablo tenía tanto suceso, levantaba tantas iglesias. Ellos querían hallar un nicho ahí, usar como apóstoles que venían de Jerusalén y a partir de esto conseguir patrocinadores y conseguir dinero. Yo voy a vivir de esta forma. Todo esto es sucio además. Hermanos, Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito, versículo 1, versículo 14. Paulo fala assim, Capítulo 1, versículo 14. com fábulas, No atendiendo nem com a fábulas judaicas, desviadas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. são palavras desviadas da verdade, né? Son palabras desviadas de la verdad. Capítulo 1 Timóteo, voltando lá, 1 Timóteo. Primera de Timoteo, volviendo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3.
Voy a hablar desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Entienden cómo comienzan a introducirse varios enseñamientos? Y una de estas enseñanzas era prohibir el casamiento. Vamos a hacer ayuno. No puede comer carne, tiene que comer solo legumbres. Comienza a introducir muchas enseñanzas. No hay enseñanzas saludables. Colosenses 2. Nosotros no caeremos en esto. Vamos a continuar dando valor a la palabra profética. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? De novo, vocês estão se sujeitando a regras. Não mexe nisso. De nuevo se están sujetando a reglas. Não toque naquilo. No prueba aquello. No toquen aquello. Yo cuando era joven, para guardarme de las pasiones juveniles, yo cuando pasaba de un lugar, yo pasaba cubriéndome la cara, pero no tiene mucho valor esto contra la sensualidad. Era toda enseñanza de hombres. Segundo los preceptos y doctrinas de los hombres. Pues esto con el tiempo se destruye. Tales cosas tienen apariencia de su vida. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, apariencia de sabiduría, en culto voluntario. En verdad, se está exaltando a sí mismo. Hermanos, cuidado con la falsa humildad. Somos de la fe sin hipocresía. ¿Es así o no es así? No necesitamos mostrar humildad para los otros, que es falsa humildad. ¿Qué más? Y de rigor ascético, ¿esto qué significa? Yo no voy a hacer esto. Yo voy a vencer la carne. Voy a hacer esto para vencer la carne. Hermanos, no tiene valor. No tiene valor alguno contra la sensualidad. Hermanos, solo a través del Espíritu solamente podemos mortificar. Solo en el Espíritu podemos mortificar los hechos de la carne. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Capítulo. Bueno. Hermanos, no voy a gastar más tiempo en esto. Hay muchas cosas aquí. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:23. Señor Jesús. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, estas otras enseñanzas solo producen contiendas, habladurías inútiles, vanas. Hermanos, la palabra profética no. La palabra profética produce el mover de Dios. La palabra profética trae salud a los hermanos. La palabra profética nos lleva más cerca de la venida del Señor para restablecer el reino de Dios. ¿Es así o no es así? No entres en esto, ¿ok? Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley,
porque son vanas y sin provecho. Utilidade são fúteis, sabe? Son vanas, no aprovechan de nada. Errado, é saudável. Os irmãos não Hermano, no es equivocado, no es, es saludable, según la dirección de la palabra profética, penetrar más en la palabra, estudiar la Biblia. fazendo estudo bíblico Pero hay totalmente algunos que tienen estudio bíblico totalmente desalineado con la palabra profética, solamente para mostrar que ellos conocen la Biblia. Por quê? Para ¿Por concorrer com a qué? palavra. Para, Concorrer com a palavra ortodoxa. para concurrir con la palabra. Como essa só produz contendas, Hermanos, divisões, si la palabra es de esta forma, solo esto causa divisiones, contiendas, facciones. distinguir. Espero que ustedes Aí no sepan versículo distinguir. 10, evita o homem El versículo 10, al hombre que causa divisiones. divisão, evita. ¿Quién está causando división, facción? Evítalo. Corta la relación con él. Primeira e segunda vez, corta relações. Después de una y otra amonestación, deséchalo, Está pervertido sabiendo que el tal se ha pervertido y peca está. y está condenado por su propio juicio. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E na segunda carta, Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo ya fue escrita en el año 67 y en el mismo año en que fue martirizado. Poco antes de su martirio, él dice que todos los de Asia lo abandonaron. De entre ellos, él citaba Fígelo y Hermógenes, según de Timoteo 1:15. irmãos, pode ter sido causado pelas doutrinas El abandono pudo haber sido causado por las doctrinas heréticas Fígelo, né? de los falsos maestros, y Fígelo y Hermógenes han sido los líderes que lo siguieron, falsos mestres. los enseñamientos de los falsos maestros, Dos cristãos, aos y cristãos, debajo de la persecución a los cristianos. Era arriesgado não, eu vim procurar decirse alguien ligado a Pablo. por ser cristão, capaz de você também ser preso. Pablo fue preso justamente por ser cristiano. Si tú ibas a buscar a Pablo, quizás también fueses preso. Por esta causa, muchos abandonaron a Pablo. Abandono. Pudo haber sido otro posible motivo de abandono. Onesíforo Procurou arriesgó su vida. diretamente a Paulo e o animou. Procuró a Pablo y lo animó. Esto está en el versículo 16 a 18. Yo ya leí esto cuando estudiamos a Pablo. Hermanos, ¿cómo vemos en esta hora quién realmente es fiel y quién es fiel? Y la doctrina herética predicada, esto está en 2 Timoteo 2, 17 y 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu Y su palabra comerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, que a ressurreição diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por que eu quis mostrar isso aqui? Para mostrar ¿Sabe por qué yo quise mostrar esto aquí? Porque para mostrar esta puerta pelos judaizantes fue abierta por los judaizantes com a palavra profética. de poder Então isso promoveu hacer concurrir con la palabra profética. Esto movió entre muchos de ellos eran griegos, y los griegos, ya dije una vez, tanto en Atenas como Corinto, y también en muchas ciudades de Asia Menor, había muchos griegos, y los griegos, ellos se jactaban de ser los primeros que practicaban la democracia. Todas las ciudades griegas de este tiempo tenían una plaza enorme en la ciudad que ellos llamaban de ágora. Y esta plaza había toda especie, vamos a decir, de mercado, de predios públicos, de instituciones, y principalmente un lugar para hablar en público. Los filósofos de la época allí usaban para mostrar su teoría, su filosofía. Entonces los griegos, Não, qualquer pode falar.
No, cualquiera puede hablar. Entonces, con la puerta, con el precedente abierto por los judaizantes que vinieron a presentar otra doctrina, más allá de lo que Pablo predicaba, esto abrió la puerta para otros también. ¿Están entendiendo? No solo los judaizantes hicieron esto, sino otros hicieron. Ahí entra otro tipo de enseñanza, otra enseñanza herético. Yo hablé para ustedes. Meneo y Fileto predicaban que la resurrección no iba a ocurrir porque ya ocurrió. Entonces empezaron a venir muchas doctrinas, muchas enseñanzas diferentes que confundían la cabeza de los cristianos. Que el Señor nos guarde hoy. Nosotros no queremos que estas cosas nos vengan a hacer volver hacia atrás. No quiero volver para atrás. Por eso, 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es, lo único que merece ser transmitido, hermanos, es la palabra profética. Es la palabra que Pablo hablaba. Es la enseñanza ortodoxa que produce realmente la edificación de la iglesia. Produce salud. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros no necesitamos de muchos maestros inventando cosas para hablar. Nosotros necesitamos de personas fieles e idóneas para recibir la palabra y transmitir fielmente a personas que son fieles e idóneas para transmitir a otros. Va pasando esta palabra ortodoxa. Esta palabra necesita ser pasada de persona a persona y seremos estos mensajeros y seremos como aquel vaso que recibe en Zacarías 4 de aquellos picos de oro, que el aceite, que es la palabra profética, y nosotros somos los conductores, los tubos que conducen fielmente la palabra recibida. Hermanos, esta palabra, hermanos, hace que el candelabro brille. En la enseñanza ortodoxa causa división, solo causa discusión, solo causa envidia, difamación. Pero la palabra profética produce el testimonio de la iglesia. Señor Jesús. Filipenses 2. Pablo dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios, produce esto. Produce que pensemos la misma cosa. ¿No es maravilloso, hermanos? Luego de más de un año de pandemia, todas las iglesias están teniendo la oportunidad de oír la palabra profética. Y nosotros estamos todos pensando la misma cosa. ¿No es maravilloso? Porque la palabra profética produce esto. Nosotros tenemos el mismo amor. Somos unidos en la alma. ¡Aleluya! Y tenemos el mismo sentimiento. Ahí él habla. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque la contienda y vanagloria vienen de estas enseñanzas diferentes y producen enseñanzas diferentes. ¿Por qué? Porque quiere producir su partido, quiere producir sus seguidores. Cuanto más, y muchas veces, hermanos, estas personas no intencionadas aprovechan esto de la vida de la iglesia. Ellos quieren tomar este empujón de la iglesia
y ganar su propio lucro. Entonces hay que estar muy despiertos para esto. ¿Quién tiene corazón puro y quién no tiene? Entonces precisamos seguir de corazón puro. Precisar que de corazón puro, estos que invocan al Señor. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces la palabra ortodoxa produce salud, produce esta situación maravillosa. Filipenses, a ver, ¿dónde está? Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, que no haya lugar para murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oh Señor Jesús, yo quiero llegar a aquel día, hermanos, haber hecho mi trabajo y pueda recibir el galardón del Señor. Lo que hoy quiero buscar una cosa para mí, de estos intereses para mí, y mañana no recibir el galardón de Dios. No quiero engañarme a mí mismo. Que el Señor pueda guardar a cada uno de nosotros. Ahí en el versículo 17. Y aunque sea de... Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo creo que estoy casi en mi tiempo. Mi tiempo está terminando. Entonces voy a cortar esta historia. Oh, Señor Jesús. Pablo, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar esta página de lado, no voy a hablar de esto. Yo quiero mostrarles a ustedes toda la obra de Dios. Toda la obra de Dios fue hecha y es hecha por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho el universo? Por la palabra. Génesis 1. Vamos a leer. Génesis 1, versículo 3. Versículo 3. Y dijo Dios, Dios habló y surgió algo. Dios habló y la obra ocurrió. Dios dijo, que haya luz y hubo luz. Dios es poderoso para hacer esto. La palabra de Dios es poderosa. ¿No es así? Entonces toda la creación vino de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué confiar en otra palabra? Otra palabra solo produce contiendas. Viene de envidias. ¿No es así? Vamos a atender a lo que Dios dice. Salmos 33:9. Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quiere una palabra más clara que esta? Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Cuando Dios ordena, todo pasa a existir. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra ortodoxa, la palabra que sale de Dios, porque esta palabra hace la obra. Juan 6. Juan, capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Miren la obra de Dios. Que creáis en Él, que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. La obra de Dios es muy simple.
No podemos, tú haces esto, tú haces aquello. Ayudar a una viejita a cruzar la calle, dar dinero a los mendigos. La obra de Dios es hacer, es que tú creas en aquel que Él envió. Creer en aquel que Él envió. Cuando tú crees en Jesús, que Jesús es el enviado de Dios, esta palabra que Jesús habla va a producir un efecto en ti. Es simple. Esta es la obra de Dios. Oh, Señor Jesús. En el tiempo de Moisés, Números 12, los propios hermanos de Moisés dudaron que Moisés fuese el único, el profeta de Dios, el profeta que el Dios está usando para hacer la obra de Dios, para los hijos de Israel. Entonces, versículo 2 de Números 12, y dijeron, la disculpa era otra, porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y ahí nace el problema. ¿Por qué? ¿Por qué queremos considerar la palabra de Pablo como la palabra de Dios? Nosotros que vinimos de Judea, ¿Dios acaso no puede hablar por nosotros? Ustedes están entendiendo, muchas personas creen que pueden competir con Pablo. Pero Dios estaba usando a Pablo. Y de Pablo salía la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Pero será que solo por Moisés? ¿Por Miriam? ¿Por Aarón? ¿Acaso no habló Dios también por ellos? Hermanos, cuidado. Dios también habló por mí. Yo di grandes mensajes. Todo lo que yo decía en el pasado. Hermanos, no es por ahí. Tú puedes hablar, puedes profetizar. Gracias al Señor, todos pueden profetizar. Pero hermanos, vamos a profetizar la palabra de Dios. Vamos a hablar aquello que Dios está hablando hoy. Allí entonces Dios oyó. Versículo 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerán visiones, en sueños, hablaré con él. Quiere decir, ¿existen otros profetas? Claro que sí. Yo hablo con ellos en visiones, sueños, pero con el profeta Moisés es diferente. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, ahí Miriam inmediatamente se encontró leprosa. Hermanos, tengan cuidado con esto. Hermanos, Dios tiene su profeta, tiene su palabra. Hermanos, no es justamente por Moisés ser un hombre, por Pablo ser un hombre. Quien convivía con él lo despreciaban. Hermanos, tenemos que amar lo que Dios está haciendo y hablando por medio de los hombres, por medio de sus profetas. Y más adelante, allí en Números capítulo 16, luego que los espías volvieron y relataron cosas horribles, no vamos a poder entrar, solo hay gigantes, vamos a morir como insectos aplastados. Allí entonces Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y planearon una rebelión contra Moisés. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón.
Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, el Señor está en medio de ellos. Está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Todo el mundo no es igual en la iglesia. Ustedes no, ya hablaron de esto. Todo el mundo es igual. Claro, por supuesto que por un lado todos somos iguales, pero por otro lado, existen funciones diferentes. ¿Es así o no es así? Señor Jesús. Ahí entonces, ¿qué ocurrió? Solo quiero terminar el versículo 20. Nisto conhecereis o Senhor, que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras. 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Moisés no era presuntuoso diciendo yo soy capaz de hacer esto. No, Moisés dijo, no. El Señor es el que me envió para hacer las obras de Dios, pero no soy yo el que realiza, es Dios el que las realiza. Entonces voy a terminar aquí. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios. Que el Señor hoy nos ha dado la palabra ortodoxa, palabra, enseñanzas saludables. Esta enseñanza saludable está produciendo el mover de Dios. ¿No es así? El comportaje dinámico está revolucionando por causa de la palabra profética. Los colportores que están aquí, ellos saben de lo que estoy hablando. Nosotros tenemos autos diésel, autos a gasolina. Estos colportores están siendo movidos a palabra profética. Porque ellos descubrieron el secreto, que la palabra profética funciona. Cuando ellos toman por la fe la palabra profética, ellos están en las calles y en el momento en que parece que todo se va a empacar, no va ni para adelante ni para atrás, ellos vuelven al Señor y ejercitan la fe en la palabra que el Señor les habló y pasa a funcionar, ¿no es así? Porque la obra de Dios es realizada. No soy yo quien hace. No tengo intención ninguna de hacer la obra de Dios. Gracias a Dios, las cosas están encajando, están orando por las personas. Libros están siendo distribuidos por el Evangelio. Las personas están siendo traídas para cuidarlas en las iglesias. Y los hermanos en las iglesias están cuidando y yendo a predicar el Evangelio. Muchas personas están siendo contactadas. Muchas personas ya están reuniéndose en la vida de la iglesia por causa de este cuidado. Entonces, de aquí hacia adelante, vamos a ser simples, fieles a lo que el Señor está hablando. Hermanos, Dios nos llevará hacia el frente. Hermanos, yo no quiero volver para atrás. No dejaremos que el enemigo de Dios nos coloque trampas y nos haga caer. Amamos al Señor. Amamos la venida del Señor. Nosotros queremos que este día llegue temprano, llegue rápido. Y yo sé que en tanto yo doy la vida para esto, una vida de mártir, yo sé que recibiré galardón. Nada será en vano. No es verdad. El Señor recompensará a cada uno por las obras que cada uno hace. Entonces, hermanos, vamos a procurar el camino correcto. Palabra ortodoxa, palabra enseñanzas saludables, que producirá la edificación de la iglesia y preparará la novia, una iglesia gloriosa, para las voces del Cordero de Apocalipsis 19. Y vamos a juntarnos con Cristo para el ejército que irá a derrotar al anticristo y a su ejército. Y vamos a introducir al reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ser simples, hermanos, con toda simplicidad y pureza debida a Cristo. Mantener un corazón puro, una conciencia buena y una fe sin hipocresía. Dios los bendiga. Dios bendiga a quien nos está mirando en casa, en cualquier otro lugar. Sabe, Dios hará de nosotros esta iglesia en Filadelfia
que recibió de regalo de Dios la palabra profética, que se destrabó en nuestra época. Hubo casi 19 siglos sin, pero hoy fue restaurada entre nosotros la palabra profética. El Señor usará esta arma. Esta arma es espiritual que va a derribar todas las trampas de Satanás. Que el Señor los bendiga, a su familia. Dios te guarde. Dios pueda bendecir a las iglesias en la predicación del Evangelio y también en el cuidado a las personas que pidieron contacto. Jesús es el Señor.